No nos distancia una raza, sino una cultura. Esto le recordaba a la Petite Michelle. Bueno, esta cita se menciona en la página 20 de la hora, teniendo en cuenta que vamos a hablar el día de hoy sobre el Ituma en los Andes de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010. En esta obra se centra todo lo que la temática, el tópico de Sendero Luminoso, pero en realidad todo es un misterio, una duda porque no se sabía por qué habían personas desaparecidas, 3 personas desaparecidas, y por qué la gente de Nacos parecía como si estuviera ocultando algo, o que sí sabía, o que quizás sí sabían la razón de la desaparición, pero realmente no decían nada. ¿Por qué creen que será? Bueno, aquí se verá un poquito más de todo lo que hemos leído en esta obra, teniendo en cuenta que son 2 partes. En la primera parte nos empieza a describir todo aquello de las desapariciones, un poquito para dar a conocer. También nos mencionan que habían desaparecido 3 hombres, porque justamente había llegado una mujer en busca de Lituma, o también conocido como Tomasito, y también Tomás y Lituma, que justamente bueno, se le lo apodaban a Tomasito, pues no. También se menciona aquí en la obra al inicio de que llega ahí como se escribe, llega una india a preguntar, más que todo no a preguntar, sino a decir sobre la desaparición de su marido, pero no le entendían porque hablaba en quechua, porque incluso dice, cuando vio aparecer a la india en la puerta de la choza, Lituma adivinó lo que la mujer iba a decir. Y ella lo dijo, pero en quechua, mascullando, o sea que no se le entendía nada. También aquí eran 3 desaparecidos. Era Pedro Tinaco, más conocido como el Mudito. También Casimiro Huarcaya, que era el albino. Y Demetrio, que era el capataz. Era el Demetrio Chanca, pero luego se va a descubrir cuál era realmente su identidad. Ya. Dentro de esa historia también la llegada de esa mujer que denuncia la desaparición de su marido, que realmente es donde genera más incertidumbre para el Ituma, porque no sabía qué estaba sucediendo, por qué la gente se estaba desapareciendo, porque inclusive era como que algo salió de su casa, salió de trabajar, o qué pasó después de ese trayecto, qué sucedió, ¿no? También Lituma se puede encontrar un poco desconcertado por la misma razón de que no sabía qué estaba sucediendo con la gente de Nacos, con la gente de Nacos, por qué estaba desapareciendo en realidad, o, o los habían llevado, o también tenía la suposición de que los había llevado los habían matado, los estaban torturando, lo del Sendero Luminoso. También pasó, aquí hay que tener en cuenta y hay que, por decir así, ser muy minuciosos en la lectura, porque puede ser un poco confusa. ¿En qué sentido? En que hay saltos temporales y en la obra. Por ejemplo, quizás estás aquí hablando de las desapariciones, llega la mujer y todo, y luego nos sitúa otro evento sobre el caso de que lo habían matado. Bueno, Tomás empieza a contar, le empieza a contar a Lituma sobre que un día de lluvia, mientras estaba ahí, se encontraba ido, o sea, se encontraba indignado porque un narcotraficante estaba prácticamente un hombre que le satisfacía que se les golpeara a esa mujer, a una prostituta. La golpeaba, lo peor que la golpeaba, y eso le generaba placer a él. Entonces, él indignado, pues justamente el narcotraficante se llamaba, bueno, lo apodaban el Chancho, es donde lo mata, pues. Inclusive al principio pensaba que el que estaba relatando era Lituma, pero en realidad era Tomás. Tomás le estaba contando ese episodio que él había vivido en Tingo María. Entonces le cuenta cómo la salva, por decir así, la vida de esa mujer, pero para, particularmente él es un asesino, pues no, pero él tuvo la ayuda de su amigo Iscariote para poder escapar.
Ya, pero muy aparte de que Lituma cree que, bueno, cree y piensa que los han sido secuestrados o, bueno, arrebatados por lo del Sendero Luminoso, también tiene, o sea, también tiene la idea de que hay un fantasma, hay por lo, como una montaña, o sea, es como algo más ya enfocado que había pensado que eran los pistachos, los mukis y también los espíritus de la montaña los habían desaparecido de la nada. Pero en realidad no era eso, porque en realidad no creía, o sea, él no creía, prácticamente se da a entender como que él no creía en esa suposición, no creía en que había un fantasma, inclusive se mencionaba también la Petite Michelle, que había, hacían como rituales también los pobladores de Nacos hacían rituales, inclusive dejaban comida, como reverencia, comida, cuadros, dejaban y flores. O sea, tenían sus costumbres, ¿no? Entonces a él le parecía muy extraño porque él era de Piura. Entonces como que él seguía aferrado a su tierra y entonces era como que todo lo que decían ahí era como que no era poco de creer. Ya, también nos muestra una parte donde nos menciona sobre Mercedes. Mercedes, que es la chica, bueno, es la chica piurana, que Tomás está enamorada de ella, está perdida enamorada. Y justamente su refugio para Tomás en ese lugar que los habían llevado, que a Tomás y Lituma estaban haciendo todo pues eran policías. Este, prácticamente todo ese abandono que tenían ellos, porque no es que tenían muchas comodidades en ese sentido, era como un refugio contar su historia de amor, por decir así, todo lo que sentía por ella, por Mercedes, era como un refugio para Tomás. Y ya pues. También hay que tener en cuenta, hay una parte de otro capítulo donde se menciona que cuando Lituma estaba en la cantina de Diomisio, estaban hablando un poco sobre la desaparición del Casimiro Huarcaya, que, bueno, que él llega a ser el albino, que justamente ellos pensaban como creencias, así como religiosas, que había sido desaparecido por el Petashko. Entonces, tenía esas creencias, ¿no? Ellos. Pero en realidad, justamente como se menciona aquí en la página 35, dice, todas esas muertes les revelan a los serranos. Esos tres desaparecidos no se habían escapado de su familia ni habían huido robándose alguna maquinaria del campamento. Habían ido a enrolarse a la miticia de los terrucos. Justamente esa es una obra que fue criticada en su momento debido a los temas abordados en dicha obra. También se tiene que tener en cuenta que aquí, cuando nos menciona sobre, bueno, cuando se fue a la cantina, es el Ituma, y escucha sobre Casimiro, sí, Casimiro Huarcaya, él, bueno, quería investigar, él en realidad estaba investigando y quería sacar dudas de todo lo que estaba pasando, pero no, o sea, nadie le daba una respuesta, es como que todos lo asociaban con que habían desaparecido, que había un fantasma, pero no le daban una razón en sí específica de por qué estaban desapareciendo. También hay una parte donde Tomás le confiesa a Lituma sobre un episodio policial que había pasado sobre Mancorvo, que había estado torturando a un hombre que no podía hablar, o sea, que prácticamente era mudito, pues. Y es donde se dio cuenta que el que hablaba, o sea, era de Pedro Tinoco, el mudito. Entonces él como que se le dio, o sea, porque estaba siendo torturado, pues le contó un episodio Tomás a él, pero no le especificó, él sacó sus propias conclusiones. Y justamente a él le dio indignación porque justamente Pedro Tinoco ha vivido prácticamente es como que a él lo golpea profundamente todo eso, porque Lituma había pasado momentos con Pedro Tinoco. Entonces era porque, o sea, él había ayudado a construir todo el puesto policial, entonces en Nacos, entonces la había ya tomado por sorpresa, no sabía ni cómo reaccionar frente a ello. Entonces, de alguna manera, él dio a entender que Tomás lo había traído ahí por protegerlo y también porque sentía culpa, por decirlo así. También hay una parte
donde se menciona, bueno, que prácticamente como que Vargas Llosa plantea que la violencia no pertenece exclusivamente al Sendero Luminoso, sino que también hay instituciones que se debe establecer, o sea, que debe combatirse de acuerdo a sus mandatos y todo eso. Y también lo que también se puede observar es que Tomás demuestra que es víctima y victimario, pero también que pueden encontrarse en posiciones ambiguas, o sea, sus posiciones ambiguas porque tanto Tomás participó indirectamente de alguna forma la violencia a Tomás, perdón, a Pedro Tinoco, y entonces como para compensarlo trató de protegerlo de una u otra forma y lo trajo para Nacos, pues, ¿no? Ya, también hay otra parte donde se menciona cuando estaban realizando haciendo una carretera en Nacos, pero se puede observar que hay como una interrupción en el sentido de que Lituma puede observar que está avanzando todo eso de las carreteras, o sea, que se está construyendo, pero también se está retrocediendo en el sentido de que hay lluvias, hay problemas, hay huelgas, inclusive no derrumbes y todo eso, entonces también problemas con los trabajadores. Y es donde se puede observar el fracaso del progreso en el sentido de que algo que sucede aquí, por ejemplo, cuando están aquí en Chiclayo, están construyendo o reconstruyendo las pistas, se demoran un montón esas obras. Entonces lo mismo similar pasó con la carretera, algo que sucedió que al final fue un fracaso. También hay otra información donde a Lituma un hombre le estaba pidiendo plata para darle información, dice que tenía información sobre ello, pero él se va a una mina vieja y todo eso para ver si encuentra algo, pues, pero al final de lo que, sin embargo, la persona quien aparece era Dionisio, que Dioniso decía que él tenía información sobre los desaparecidos, y también le menciona y le dice que Demetrio Chanca no en realidad se llamaba así, sino que se había puesto ese nombre porque en realidad su nombre era Medardo Yantay, Yantat. Entonces él había sido justamente el alcalde de Andamarca y justamente, disculpando la palabra que repito, se había cambiado de nombre en el sentido para esconderse con la identidad del Sendero Luminoso. Pero ahí es como que hay un poco de contradicción, pues, ¿por qué se tuvo que cambiar en realidad el nombre? O quizás él fue el culpable de todas esas desapariciones que habían. O sea, es prácticamente como un dilema, o sea, y es bueno, en mi parte de la página 1 a mí me llamó la atención desde el momento que te dicen que habían desaparecido y cuál es el misterio y por qué crees que desaparecen las personas, porque al inicio no se entiende o sea, no se entiende pues porque aparece la mujer y bla bla bla, pero luego es como que ¿y dónde están esos? ¿Están muertos? Nada, no se sabía nada. Justamente Dionisio le indica a Lituma, bueno, le dice a Lituma que los desaparecidos pueden estar alrededor de la mina, pero nada más, o sea, es como que no le explica, no le dice nada, y es como que Lituma se queda desconcertado, como que, pero dime carajo, no, ¿qué pasa? Pero no le decía nada. Ya, también hay en el capítulo 5 o 6 por ahí, mencionan donde Dionisio, bueno, es que Dionisio en realidad Lituma no se queda con un sinsabor, o sea, él cree que él presiente que Dionisio y doña Adriana sabe algo, pero ellos no quieren decir, pero Dionisio, bueno, prácticamente no dijo, yo no te voy a decir nada, pero doña Adriana era como que daba a entender que era lo que se tenía que dar, o sea, era parte del destino, eso ya estaba predestinado a suceder, entonces, prácticamente y justamente ahí aprovecha para leerle la mano al, al Lituma, al Lituma, entonces se queda como que, él no cree, pues, él no cree en eso, pero ella sigue aferrándose de que todo es el destino, y está predestinado, pero también le da detalles de Medardo Yatay, que era Dimitrio Chancay. O sea que le dice que los acontecimientos ya estaban hechos, tenía que ocurrir sí o sí, y ahí donde le lee pues la mano a Tomás
y le dice que prácticamente le anuncia que tiene como que sufre él de amor y no sé qué. Bueno, lee la mano en realidad de Tomás. Perdón, lee la mano de Tomás y dice que él sufre de amor y no sé cuánto. O sea, se sabe, la persona que lee la mano es a Tomás, perdón. A Tomás, no, a él y Tuma estaba investigando, pero ellos no, o sea, él no quería que le lean nada, él no quería nada. Pero bueno, Tomás cuando le leen dicen que él está, o sea, que estaba sufriendo de amor, pero que su historia iba a terminar bien. Y como que, mientras Lituma estaba buscando pruebas, o sea, causa, o sea, estaba buscando responsables, pero todos le decían lo mismo, que él tenía y estaba presionado a hacer, o sea, que sí, que y no entendía, y yo tampoco. Ya, también hay una parte donde Lituma tiene que viajar a la Esperanza, y ahí es donde conoce al profesor Paul, Paul no sé cómo se llamaba, pero que su nombre en realidad era Escarlatina. También se menciona ahí sobre la historia. Bueno, el profesor le trata de contar un poquito sobre los Apus, sobre los fantasmas, sobre las montañas, y es donde también sobre los fenómenos físicos, todo, así que es algo sobre paranormal para Lituma, que no es de creer. Entonces, empieza a descifrar indirectamente, bueno, directamente que o sea, prácticamente los desaparecidos habían sido sacrificados para satisfacer más que todo a los espíritus de la montaña. Y es donde ahí entra así como que, no, Dios mío, no. Empiezan sus dudas. También una parte donde mencionan la historia de Huarcaya, que bueno, daba a entender que él o sea, siempre había recibido desde niño burlas, o sea, era discriminado prácticamente por su misma bueno, prácticamente porque era un objeto de burla, por su condición que, bueno, no condición, sino porque era albino, entonces siempre fue objeto de burlas para la gente, entonces donde luego se convirtió él en un comerciante. También acontece una parte donde se entera, bueno, sobre la relación que tuvo Casimiro con Asunta, que bueno, que había quedado embarazada y que tenía un hijo él, pero la relación no funcionó, que cuando supuestamente él intentó ayudarla, pero al tiempo, bueno, le encuentra a Asunta, o sea, ella, bueno, Casimiro la encuentra a Asunta como una militante del Centro Luminoso, pero esta lo acusa como que haberla abandonado en su embarazo y también de haberlo violado. Y entonces como que en realidad pasó lo que pasó, o qué es lo que genera eso. O sea, es como que de verdad es una obra muy buena, llena de política, algo que se puede observar en la actualidad, algunos acontecimientos y otros no. Pues también se ha considerado aquí en esta obra, también hay una parte donde se menciona de Hortensia, sobre que ella tenía prácticamente dedicada a todo lo que era ¿cómo se le llama? A la defensa del medio ambiente. Ya, también hay otra parte donde se menciona sobre la relación que tenía Mercedes y Tomás, pero se da a entender también que Mercedes no estaba tan enamorada, pero Tomás, cada muestra de afecto que sentía venía de ella, era como que, ay, esto sí, pues, ¿no? Como que funcionaba. Pero Lituma seguía pensando que todos los desaparecidos, bueno, los tres desaparecidos que estaban ahí, que habían no había ni un rastro, ya como que empezaba a intuir y creer de que de verdad habían sido sacrificados por las montañas, o sea, como para dar a entender o apaciguar de que los espíritus de las montañas sí existen, que no sé cuánto. Entonces, que querían que eso sea así, pero en realidad lo era, o qué sucedió con esos desaparecidos. Porque justamente después de eso, que Lito me estaba investigando, también se sabe ahí que Mercedes y Tomás tratan de escapar después del asesinato del chancho, que ya se había mencionado. Y bueno, prácticamente donde ahí la relación se fortalece y no sé cuánto, y que todo termina bien correspondientemente. Bueno, que iba a terminar bien. Pero también hay un capítulo donde nos muestra toda la realidad del Perú, los controles policiales, la violencia, también donde forman parte de una vida cotidiana, y la manera que uno trata de sobrevivir frente a ello.
frente a tanta violencia, frente a tanta corrupción, porque ahí es lo primero que se observa, pero casi en realidad el final no era como me lo esperaba, o sea, me imaginaba casi lo que intuía él, pero lo que se lo eran capaces de. Después de eso del desastre natural, después de la llegada de Litumanacos, él se encuentra y nos muestra, o sea, que todos los pobladores sabían sobre Casimiro, o sea, Huarcaya, o sea, sabía su historia y todo, pero en realidad lo que sucedía ahí, o sea, se demuestra que el silencio colectivo en Nacos no era por ignorancia, sino era por protección, o sea, protegerse a ellos mismos, pero ¿de qué? A eso no entiendo, ¿de qué? ¿De ser descubiertos? O quizás es algo que en realidad todos sabían, los trabajadores sabían y conocían toda esa historia, todo el pasado, pero en realidad, ¿por qué lo hacían? ¿Por qué ocultaban? O sea, ¿por qué? Bueno, ya casi en la parte final, en el epílogo, nos menciona que ya prácticamente llega una mujer que era Mercedes. Mercedes venía a decirle a Tomás todo lo que sentía por él. Y es donde justamente Lituma se sintió, o sea, como que conectó con ella prácticamente porque se enteró que era de Piro, pero como decían ahí, con los serranos no, pero con ella sí, bueno, conectó y todo. Pero también tienen la noticia de que Lituma iba a ser trasladado a Santa María de Nerva y Tomás iba a ser trasladado a Piura. Entonces, ellos prácticamente abandonaron a Naco. Pero antes de eso sucedió que Lituma llega a conocer la verdad de los desaparecidos. Y bueno, los lectores también, claro. O sea, prácticamente, o sea, completamente era como que cuando Lituma baja, prácticamente para despedirse de doña Adriana y también de don Dionisio, entonces se emborracha, pero él seguía pensando, ¿en quién pues? Obviamente pues con de los desaparecidos, y es donde un barrenero le cuenta la verdad, o sea, primero le dice que ni loco, ni muerto, así me mates, me dijo, no le voy a decir nada, nada, pero luego suelta la boca. Le cuenta y le dice que en realidad los desaparecidos no fueron matados, no los llevaron al sendero luminoso ni nada de eso, sino que fueron sacrificados. O sea, fueron sacrificados porque daban a entender que, o sea, los pobladores, prácticamente toda la comunidad, decía, o sea, tenía, o sea, era como una exigencia. Sí o sí necesitaban una víctima para satisfacer, o sea, para satisfacer aquello que consideraban como una exigencia de las montañas, y es donde lo sacrificaron, y no en realidad era el sendero luminoso, sino que el sendero luminoso había amenazado a Medardo y Antato, que iba a ser matado, ejecutado. Como no querían eso, entonces decidieron sacrificar a estos, pues a estos. Pero eso no fue todo, o sea, lo que sucedió fue, eso prácticamente que fueron sacrificados ya, pero lo peor de todo esto fue en la última página donde nos mencionan que el busto, o sea, los comieron, en realidad los comieron, se los tragaron, qué asco, ¿cómo van a hacer para no tener ni un rastro? El Barrenado incluso dijo, aún siento el gusto, incluso no puede dormir, no puede hacer nada, se los tragaron. De verdad dice, el gusto en la página 310, spoiler, dice, el gusto en la boca, susurró el barrenero y se le rajó la voz. No se va, por más que uno se lo enjuague. Sigue, persiste. Y nada, así coma lo que coma, sigo sintiendo, sigo masticando y sigo sintiendo. Y ya, pues dice, como si acabara de estar masticando. Lituma sintió que el pucho le quemaba las yemas de los dedos y lo soltó. Visitó las chispitas, entendía lo que el hombre estaba diciendo y no quería saber más. O sea, además de eso también murmuró y se quedó con la boca abierta jadeando. Ni cuando duermo se me quita. Todos comulgaron y aunque yo no quise también comulgué, dijo el peón, atropellándose. Eso es lo que me está jodiendo, los bocados que tragué. Por fin, Lituma consiguió rescatar la cajetilla, sacó 2 cigarros, se los puso en la boca y tuvo que esperar un buen rato. ¿Te ves comiendo a tu paisano? ¿Eso es lo que te sueñas? Yo rara vez entro en el sueño, aclaró el barrenero. Ellos nomás, cortándole sus criadillas, tajándoles y bacantándose como si fueran un manjar. Le vino una arcada a Lituma, lo sintió escogerse. Cuando entró en el sueño yo también espero.
Esos dos vienen y me los arrancan a mí con sus manos, se las comen en mi delante. Prefiero chupar antes que soñar eso. Pero, ¿y la úlcera? Dígame si eso es vida, pues carajo. Lituma se puso de pie bruscamente. Espero que se te pase, compadre, dijo sin sentir vértigo. Tuvo que apoyarse en un momento en la tarima. Ojalá puedas encontrar trabajo donde vayas. No será fácil, me imagino. No creo que eso se te olvide tan fácil. ¿Sabes una cosa? Me arrepiento de haberme entercado tanto en saber lo que pasó a estos. Mejor me hubieras quedado sospechando. Ahora me voy y te dejo dormir. Y así, finish. Y es donde prácticamente Lituma se arrepiente de haber estado investigando. Se hubiera quedado como ignorante, así como que no, o sea, con sospechas y nada más. Y no saber enterarse de todo. Aquí prácticamente, Lituma en los Andes se puede dar a entender, o sea, se puede observar que cómo la gente o cómo los seres humanos pueden cometer atrocidades y justificarlas con el hecho de que las montañas, que los fantasmas, que esto, oye, no, pues cómo lo van a matar a los dos, pues solamente por él, ¿escucha? Pero por el alcalde, todo por el alcalde. Pero bueno, eso fue todo por hoy, aunque ya les hice spoiler. Pero gracias, muchas gracias. Fue una hora que disfruté de inicio a fin, igual que Pétalo de Mar, pero esta obra fue magnífica, se sabe cómo escribe, su técnica, la técnica narrativa de Mario Vargas Llosa, todavía las ideologías, cómo hay la violencia sexual, familiar aquí, económica, y sobre todo la propia comunidad, cómo se volvió ignorante en el sentido de la palabra para poder justificar sus actos de atrocidad. Así que gracias.